Buen día, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, el ángel de Adonai, acampe alrededor de ustedes. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy en este día queremos ver el significado de amargura. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que Él sea quien escudriñe nuestros corazones y saque todo aquello que no es diseño de Dios y haga en cada vida conforme el propósito que Dios tiene para esa persona. Te damos gracias, bendito Espíritu Santo, porque te tenemos por Cristo Jesús y obra en nuestras vidas y cámbialas y transfórmalas y revélanos y enséñanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Amén. Bueno, la amargura es un sentimiento que va a contaminar. Cuando sale, ya obviamente puede ser por las palabras, las actitudes, etc. Nos dice ahí en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces quiere decir que, punto número 1, la amargura contamina. Entonces, en principio, es a la persona. Después a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Contamina. Y entonces la amargura lo que va a hacer es que se pierda la gracia de Dios. Va a impedir que se alcance la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué hay amargura? Son muchas las razones, pero más claro, por ejemplo, en una persona resentida. Una persona resentida es aquella que cree que la ofendieron o la ofendieron, ¿verdad? Y entonces siente dolor por la ofensa o por lo que cree que la ofendieron y tiene coraje, tiene enojo y tiene ira. Cuando esta supuesta ofensa o esta ofensa que haya sido real no se puede superar, es decir, no se perdona, esto se va a convertir en odio. Esto se va a convertir en aborrecimiento y va a salir como amargura. Entonces, la amargura es tremenda, ¿sí? Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando uno va a instituciones, ¿verdad?, a hacer X trámite, pues resulta que la gente tiene amargura. Y esa es la amargura, ¿verdad? Detrás de un escritorio, ¿verdad? Lo que va a hacer, ¿verdad?, es ensañarse con la otra persona, con la que va a solicitar un servicio. Y entonces su contestación, su forma de dirigirse, ¿verdad?, el dar las instrucciones, el ignorar, todo eso es amargura, ¿sí? Y entonces eso contamina. Entonces, imagínate pues una persona con amargura en un puesto X, ¿sí? Pues es tremendo, porque la amargura destruye, la amargura devasta. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque si vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento, pero recordemos que en el Antiguo Testamento, pues la gente, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu de Dios dentro. Ahora, con Cristo Jesús, Él nos deja al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros le pidamos al Espíritu Santo, ¿sí? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo sí nos habla. Pero yo te digo, el Espíritu Santo tiene una voz apacible, tiene una voz tierna, tiene una voz dulce, una voz bajita. Es muy distinta a la voz de Dios. La voz de Dios es como trueno, autoridad y no te repite, ¿sí? El Espíritu Santo te habla bajito, ¿sí? Inclusive, mira, tú puedes estar haciendo un servicio pues en casa o en tu propia casa o en otra casa, pero digamos de cuidar a alguien, ¿sí? Porque esté enfermo. Pero tú eso lo puedes hacer con amargura, lo puedes estar haciendo con enojo porque no te gusta.
¿sí? Entonces, el Espíritu Santo dice, hasta que sea con amor. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero podemos estarlas haciendo fuera del diseño de Dios, porque simplemente lo que se está reflejando en nuestro accionar, en nuestro hacer, en nuestro servicio, en nuestro hablar, es lo que hay de maldades en el corazón. Y el Espíritu Santo tiene que poner amor, porque es fruto del Espíritu el amor, ¿sí? Entonces, la amargura daña mucho. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Strong acerca de la amargura. Fíjate bien, la amargura es un sentimiento que es duradero, ¿sí? De resentimiento, de frustración, de tristeza, de fracaso, de desagrado, de aflicción, de disgusto, de un sinsabor, ¿verdad? De melancolía, ¿sí? Esto es cuando la persona sufre una desilusión, es decir, una desilusión viene cuando X circunstancia o X persona no cumplió tus expectativas, entonces te desilusionas, ¿sí? Viene dolor, viene frustración, ¿sí? Entonces, cuando tus expectativas no fueron cumplidas, pues te sientes frustrado o frustrada. O bien cuando tú sientes o cuando en realidad te trataron injustamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo esto lo que va a producir son malos pensamientos. Y recordemos que vimos que eso está en el corazón, ¿sí? Pero vimos también, ¿verdad?, que los malos pensamientos son pensamientos negativos. Y entonces vemos, ¿verdad?, que en este sentido, la amargura viene a ser depresión, ¿sí? Dijimos que todas esas maldades que hay en el corazón, lo que vimos en Marcos 7:23, ¿verdad?, que dimos una lista, 15 puntos, ¿verdad?, que eso es un nivel inferior, que es estar deprimido. Y dijimos que estar deprimido no es solamente que no quieras levantarte, que estés nada más dormido, acostado, acostada, ¿verdad?, sino que hay violencia, ¿sí? Que en la amargura hay envidia, perdón, que en el corazón o en las maldades hay envidia, hay avaricia, hay adulterios, y entonces que todo esto, ¿verdad?, es depresión, ¿sí? Bueno, pues la amargura es una forma de depresión, ¿sí? Entonces, el resentimiento va a producir amargura, porque viene a ser un sentimiento permanente de disgusto hacia alguien que te ofendió, hacia alguien que te causó dolor, ¿sí? Y entonces, o dolor o daño, ¿sí? Y entonces eso te hace sentirte indigno. Una persona que tiene resentimiento, que es rencorosa, se siente indigna. Indigna porque dejó entrar esa ofensa, dejó entrar ese daño a su vida, ¿sí? Y entonces, como esto no se ha perdonado, una persona resentida es una persona que no perdona. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad?, ahí en 2 Corintios 2, 10 y 11, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, que se da lugar al diablo. Y al que tú perdonas, yo también, para que Satanás no gane ventaja sobre la persona que no perdona. Entonces, la solución es el perdón, ¿sí? Entonces, quiere decir que la falta de perdón va a producir en tu vida amargura, va a traer amargura. Entonces, prácticamente una persona que no perdona es una persona con amargura. Uh-huh. Entonces, alguien que vive una ofensa, si la persona que vive la ofensa no la pasa por alto perdonando, solamente así, porque muchas veces la gente lo que va a hacer es pasarla por alto, pero más bien la va a guardar
para posteriormente desquitarse. Entonces, se tiene que pasar por alto perdonando, ¿sí? Entonces, si esta ofensa no se pasa por alto perdonando, eso se va a convertir en ira, en dolor, ¿sí? Y entonces, pues ahí lo que nos dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque entonces tú te fuiste a dormir, no te pusiste a cuentas con Dios primeramente, ¿verdad? Entonces eso se va a convertir en odio, eso se va a convertir en amargura, va a salir como amargura, ¿sí? Nuevamente, 2 Corintios 2, 10, 11. Entonces, esta ira o este dolor se va a convertir en ese odio y después este se va a convertir en amargura. Y entonces, por eso, ¿verdad? Vemos que el odio se convierte en amargura y la amargura viene a ser la aflicción del alma, ¿sí? Entonces, cuando el alma está afligida y amargura, o sea, es que de veras, si nosotros no escudriñamos, si no buscamos, o sea, ¿cómo le vamos a decir al Espíritu Santo, yo ya no quiero esto, yo ya me cansé de este camino, ya me cansé de la ira, de la amargura, del resentimiento, de la gritería, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces vemos que la amargura va a destruir los principios de edificación de Dios. Todos los principios de Dios edifican. El amor, el temor reverente, la fe, la misericordia, la sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? También, obviamente, va a quebrantarse, ¿verdad? Va a mermarse, no se va a manifestar lo que es el fruto del Espíritu en el corazón. El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en un corazón con amargura, ¿verdad? No hay amor, no hay paz, no hay gozo, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vemos que por cuanto la persona ofendida no perdona, el resentimiento va a permanecer en su corazón. Y esto, ya vimos que entonces la amargura es la aflicción del alma, pero también entonces esto va a amargar al espíritu. Entonces es cosa tremenda, ¿sí? Y entonces, esta es la manera en que la amargura impide alcanzar la gracia de Dios. O simplemente pierdes la gracia de Dios, ¿sí? Porque el alma afligida, que es amargura, como un espíritu con amargura, ¿cómo van a alcanzar la gracia de Dios? No se puede, ¿sí? Además, la amargura contamina a muchos. Ya vamos a leer, pero ya lo dijimos, ¿verdad? Hebreos 12:15. Y entonces vemos que en la amargura hay ira y enojo, hay gritería, hay pleito, hay mal humor, ¿verdad? Entonces quiere decir que la amargura te impide tener o conocer camino de paz. Impide que conozcas el fruto del Espíritu, ¿sí? Ahí Romanos, ¿verdad? 3:17. Entonces, fíjate bien, los enojos, los gritos, la ira, el resentimiento que se viven en los matrimonios, en las familias, es amargura. Es amargura. Los reclamos, las quejas, es amargura. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que no exteriorices, pero ¿cuál es la condición de tu corazón? Nosotros tenemos que aprender a distinguir por el Espíritu Santo cuando tu queja ya es una amargura, ¿sí? Y cuando es algo que estás exteriorizando, es algo que solamente estás comentando, ¿verdad? En donde en tu corazón no hay nada. Entonces tenemos que
saber distinguir por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos que en general la gente vive inmersa en amargura, ¿sí? Y no conocen camino de paz. Una de las cosas es de que, por ejemplo, las comparaciones que hacen los papás entre los hijos, así como vivir en un pasado, pues, infructuoso, pues viene esa nostalgia, esa añoranza, ¿verdad? O bien culpa, hacerse víctima, y bueno, todas estas circunstancias no perdonadas van a traer amargura, ¿sí? Van a traer amargura, van a producir amargura. Entonces, cuando no se perdona, se produce rencor, que es resentimiento, ¿verdad? Que es un sentimiento profundo del corazón y que tiene un sabor amargo. Uh-huh. Entonces, cuando alguien te dice algo que no te gustó, o sea, nosotros podemos distinguir sabores con el gusto, lo que es dulce, lo que está salado, lo que es amargo, lo que es ácido, ¿sí? Pero entonces también en las palabras, la manera en que alguien te puede contestar o que hay una ofensa, sientes la amargura, ¿sí? En esas palabras. Y eso penetra. Vamos a ver cómo dice, ¿verdad? Que es algo punzante, que es un veneno, ¿verdad? Y eso penetra. Entonces, penetra hasta lo más profundo que es el corazón, ¿sí? Entonces, en ese corazón entra esas palabras amargas en lo profundo de tu corazón. Y entonces, la persona si no perdona, si no lo pasa por alto perdonando, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a empezar a tener malas intenciones con esa persona. O sea, eso ahí se va a ir gestando, ¿verdad? Hay molestia, hay disgusto, hay enojo, hay ira, ¿verdad? Y a lo mejor no dices nada, pero lo vas a guardar, pero vuelves a ver a la persona y vuelves a sentir eso amargo que entró en sus palabras a tu vida, ¿verdad? Y eso después, ¿verdad? Empiezas a tener malas intenciones con la persona y entonces eso se convierte en odio. ¿Por qué? Porque no perdonas. Es muy importante. La vida del creyente tiene que ser de perdón y arrepentimiento. Uh-huh. Ok. Bueno, se cree que la amargura, algo por lo cual la persona se siente ofendida, ¿verdad? Es porque viene a ser un golpe a lo que la persona en sí cree, ¿sí? Y nuevamente, este golpe, acuérdense cómo, o sea, Satanás es muy astuto, cómo le habló a Eva, nunca la agredió, nada, ¿verdad? Pero la golpeó, la mató, ¿sí? Entonces, cuando alguien viene con palabras de amargura que entran a tu corazón y que te golpean en lo que tú crees, tienes coraje, tienes dolor, tienes ira, ¿sí? Entonces, si tú no tienes los recursos para perdonar, te va a derribar, ¿sí? Entonces, los recursos, ¿verdad? Es que no guardes nada en contra de ninguna persona en tu corazón. Que sepas principios, ¿sí? Que tienes que perdonar, ¿sí? Entonces, esto es un golpe tremendo, ¿verdad? Que va a traer una reacción emocional, ¿verdad? Y que entonces se manifiesta la amargura. Te queda un sinsabor, ¿sí? Y entonces, a lo mejor no dices nada, pero vienes ahora en tus pensamientos. ¿Qué te dijo? ¿Por qué te dijo? La forma en que te lo dijo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Empieza la persona, ¿verdad?, a maquinar. Y entonces empiezas a tener más dolor y empiezas a tener, ¿verdad?, más enojo, ira, ¿verdad? Y no perdonas, ¿verdad? No perdonas y entonces se va a convertir en odio. Va a haber malas intenciones para esa persona. Vas a esperar el momento en el cual tú puedas o hacerle otra cosa o hacer lo mismo, ¿sí? Ok.
Entonces, fíjate bien, ya un corazón con amargura, lo que va a destilar es veneno, ¿sí? Y entonces este veneno va a lastimar, ¿verdad? Porque va a atravesar, va a perforar el alma de las personas con palabras punzantes, ¿sí? O sea, es una de las características que va a atravesar como un cuchillo, ¿verdad? Y esas palabras van a tener un sabor amargo. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Dice que la palabra dulce baja la ira, que nuestras palabras deben de ser dulces sazonadas con sal, ¿sí? Pero debemos de tener en cuenta que no toda la gente lo sabe y que los de afuera no lo saben. Entonces, cuando vas a algún lugar, te van a contestar mal. Entonces tú tienes que ir preparado o preparada, ¿sí? Porque esas palabras van a entrar así, ¿verdad? Como un cuchillito, ¿verdad? Con un sabor amargo. Y entonces, si tú eres una persona que se resiente fácilmente, ¿verdad? Esas palabras van dirigidas, ¿verdad? A golpearte. No porque lo diga así la persona. La amargura así es. Y la persona que te atiende no está creyendo que ella tiene amargura, ¿sí? Pero las palabras, ¿verdad? Van dirigidas, ¿verdad? A un golpe emocional. Para que en tu vida surja amargura. Recuerda que la forma en que nosotros respondemos es conforme lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la avaricia producirá amargura, la envidia producirá amargura, el adulterio producirá amargura. Entonces, quiere decir que varias de las maldades que hay en el corazón van a producir amargura, ¿sí? Por eso nuestra respuesta va a ser dependiendo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Tú cómo crees que responda una persona que tiene maldades, que ya las vimos, a una persona que tiene el fruto del Espíritu? La persona que tiene el fruto del Espíritu, lo primero es el amor. Va a tener gozo, va a tener paz, ¿sí? Y solamente va a haber aquella persona que soltó sus palabras ofensivas, de amargura, venenosas, la va a ver desde el amor, desde el fruto del Espíritu, que es el amor, ¿verdad? Y lo que va a ver en la otra persona es su necesidad de Cristo. No, pero es que a lo mejor está en Cristo. Bueno, no ha crecido. ¿Sí me explicó? Entonces, nosotros tenemos que estar muy apercibidos. Nuestro corazón lo quiere cambiar el Espíritu Santo, pero tú tienes que saber qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que puede salir del corazón. ¿De qué manera puede salir? Ya dijimos, ¿verdad?, que es la maldad o las maldades que hay en el corazón tienen un mensajero que se llama iniquidad, ¿sí? Y que entonces ese corazón, cuando una persona, tú vas a una institución, una persona te contesta mal, te grita, ¿verdad? Es que eso ya es iniquidad, ya estaba, ya, su corazón ya está embarazado, ya está preñado de ese mensajero de la maldad que es la iniquidad. Y ahora nada más con sus palabras, ¿verdad? Va a culminar en pecado. Y el pecado es muerte. Te insultó, te gritó, bueno, es pecado. ¿Sí me explicó? Porque Dios no es así. Y Dios no quiere que nosotros como hijos de Él seamos así. Entonces, yo creo, mira, que en este tiempo de pandemia, el Señor nos tuvo que mostrar qué hay en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que tú le digas si quieres continuar en ese camino o ya te cansaste de ese camino. ¿Sí? Bueno, es en ese sentido. Bueno, un corazón con amargura, pues es un corazón que está enfermo, ¿verdad? Y entonces va a causar daño. Uh-huh. Va a causar un daño irreparable, va a marcar, va a mutilar, va a castrar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sería el caso de los padres. Los padres descargan su resentimiento, su dolor, su frustración, su amargura que contamina en sus hijos. ¿Sí?
ahí la descarga, en su descendencia, ¿sí? Entonces, con su amargura van a dañar su autoestima. Eres un inútil, eres un bueno para nada, ¿sí? ¿Quién crees que te quiera? ¿Sí? O sea, esas palabras son palabras de amargura, ¿sí? De frustración. Entonces, muchos de los padres tratan como ellos recibieron el trato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a traer o cómo van a repercutir estas palabras de amargura en sus hijos? Pues en baja autoestima. Se sienten indignos, ¿sí? Se van a volver violentos, van a tener temor y van a ser inseguros, etcétera. Hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, vemos que aquí, mirad bien, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Entonces, por tus palabras, papá, mamá, brotaron raíces de amargura en contra de tu hijo y le dieron golpes emocionales, ¿sí? Y entonces, ¿tú cómo te extrañas que ahora tu hijo, verdad, se comporte de la misma manera? ¿Tiene amargura? Pues sí, ¿sí? Porque fue contaminado. Entonces, tenemos que tener cuidado. El Espíritu Santo es el que puede escudriñar tu corazón, mi corazón, ¿sí? El corazón de todos los hijos de Dios. Entonces, y este fin de escudriñarlo es para cambiarlo, ¿sí? Desde el interior, ya que todo estímulo o toda respuesta, ¿verdad? Depende de lo que hay en el corazón, ¿sí? Todo lo que nosotros recibimos del exterior, nuestra respuesta va a depender de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Las maldades que vimos de Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, o el fruto del Espíritu. Entonces, dependiendo de lo que haya, es como tú vas a reaccionar. Bueno, fíjate bien aquí, del Hebreo 4786, mora, que dice amargura, problema. Entonces, quiere decir que una persona con amargura es una persona que se mete fácil en problemas. ¿Por qué? Porque si tú vas a una institución y solicitas un servicio y la persona que está detrás del escritorio tiene amargura, pero también hay amargura en tu corazón, ella te grita o él te grita y tú no te vas a dejar y entonces se va a generar un problema, ¿sí? Entonces, pues está tremendo. Nos dice Génesis 26:35. Vamos a leer desde el 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Pues claro que sí. ¿Por qué? Pues aquí, no quería que se casaran con gente con maldición, sino que se casaran con las mismas parientes, ¿sí? Para que fueran bendición, ¿sí? Entonces, aquí Esaú no honró ni a su padre ni a su madre, porque se lo dijeron, ¿verdad? Y se fue a casar con Etea, y bueno, tuvo otras esposas, ¿verdad? Que también de la línea de Ismael, ¿verdad? Etcétera. Pero entonces quiere decir que una persona que hace como quiere, porque hay amargura, no honra a los padres, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene amargura no va a honrar a sus padres, ¿verdad? Entonces les van a traer sinsabores y les van a traer aflicción, ¿sí? Y bueno, esto también sucede cuando no honras al esposo, a la esposa, ¿sí? Hay amargura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un varón adultera? Se justifica, ¿verdad? Diciéndole al amante, pues es que la esposa que tiene, ¿verdad? Pues ya no la aguanta, no lo comprende, ¿verdad? Y empieza a deshonrarla,
¿sí? La está entregando en manos del enemigo. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Dice aquí, amargura, del hebreo 4843, marar, raíz primaria, que dice gotear. Nos dice aquí que es afligir amargamente. Amargar, amargo, amargura, enfurecer. Entonces, vemos que una persona con amargura se enfurece, ¿sí? Se enfurece fácilmente, ¿sí? Nos dice Génesis 49:23, vamos a leer desde el 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Está hablando de José el soñador. Entonces quiere decir, los hermanos de José el soñador lo rechazaron, lo persiguieron, ¿sí? Lo despreciaron. Y entonces esto, ¿verdad? Lo vendieron. Eso causó amargura. Entonces, el rechazo, el desprecio, la persecución va a traer amargura. En este caso, bueno, es el antiguo pacto, pero nosotros, mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra de tal manera, ¿verdad?, que Él te va a proteger. Él te va a abrazar de tal manera, ¿verdad? Bueno, inclusive la misma unción, ¿verdad? Para aquellos que te desprecian, te rechazan, te persiguen. ¿Para qué? Para que no entre amargura en tu vida. Además, está el Espíritu Santo y tiene que estar trabajando en el corazón, ¿sí? Entonces, tiene que quitar esas maldades, ¿verdad? Para que no salga amargura, para que no se convierta esto en amargura, ¿sí? Y que entonces se pueda perdonar. Es en ese sentido. Nos dice aquí, primer libro de Samuel 15:32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, la orden que había recibido el rey Saúl es que tenía, ¿verdad?, que eliminar a todos los amalecitas, mujeres, niños, el rey, los varones, etc. Pero bueno, de acuerdo a lo que dice la palabra, siguió la voz del pueblo bueno y sabio y le perdonó la vida al rey Agag, al rey de los amalecitas, ¿sí? Entonces dice, ciertamente, dice Agag, ¿verdad?, el rey de los amalecitas, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pues sí, porque él pensaba que lo iban a matar, pero le perdonó la vida a Saúl. Entonces aquí Saúl desobedeció a Dios, perdonando la vida de Agag, rey de Amalec. Entonces, aquí pasó la amargura de la muerte el rey Agag. ¿Por qué? Porque le fue perdonada la vida. Pero Saúl desobedeció a Dios. Nos dice, primer libro de Samuel 22:2, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Se juntaron con él todos los afligidos, es decir, todos los amargados y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la persecución produce amargura, ¿sí? Y que la amargura alcanza al espíritu, ¿sí? Entonces, David fue perseguido por Saúl, así como los hermanos de José lo persiguieron, lo rechazaron, lo vendieron, ¿verdad? Produjo amargura, así la persecución que emprendió Saúl en contra de David le trajo amargura, ¿sí? Pero nuevamente, ellos no tenían el Espíritu de Dios dentro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros podemos clamar a Cristo porque dice la palabra que Él nos puede entender en todo, porque Él padeció persecución, sí, padeció rechazo, sí. Entonces Él puede entender todo eso, ¿sí? Nos dice aquí, primer libro de Samuel 36, bueno, deberíamos de leer, nada más que se nos pasó el tiempo, deberíamos de leer del 1 al 8,
aquí nada más puse 5 y 6, pero aquí está hablando de David cuando está en Ziklag, y Ziklag es asolada por los amalecitas, ¿sí? Entonces queman a Ziklag y entonces, ¿verdad? Se llevan a las mujeres y todo el pueblo dice que está en amargura de alma, ¿sí? Y entonces lo que hace David es pedir dirección a Dios. O sea, lo más lógico es, pues sí, vete por ellos, ¿no? Pero él pidió dirección del Señor y dijo, ve, ¿sí? Pero ya con todo el respaldo, ¿verdad? Entonces llevaron a niños y a mujeres cautivas, ¿verdad? Nos dice del 5 al 6, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ¿sí? Cada uno, imagínate, estaban presionando, estaban gritando, ¿sí? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Adonai su Dios. Entonces, bueno, ya no seguimos, ¿verdad? Porque no los puse, pero él fue a pedir dirección del Señor, ¿sí? Y bueno, por supuesto, le dio la victoria. Amén. Aquí nos dice amargura 4751, mar, que es colérico, cruel, amargar, amargura, amargamente. Entonces, quiere decir una persona con amargura es una persona cruel, es una persona colérica, ¿sí? Nos dice aquí primer libro de Samuel 1:10, vamos a leer del 8. Dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida? Es decir, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿Por qué está en amargura tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Adonai, ella con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente. Entonces, en la amargura, o sea, tenemos que distinguir cuándo lloras, ¿verdad? Y por qué estás llorando, si es por amargura. Entonces, aquí ella estaba llorando amargamente porque lo que anhelaba era un hijo. Entonces, aquí hay una orfandad de descendencia, ¿verdad? Es decir, cuando no se tiene hijos, hay orfandad, hay pérdida, ¿sí? Y entonces realmente estaba esta pérdida o la ausencia de hijo, ¿verdad? Estaba produciendo amargura, ¿sí? Bueno, aquí, ya lo leímos. Aquí Job 7:11 dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces, el alma en amargura se queja. Entonces, la constante queja es amargura. ¿Sí me explico? Nos dice Job 10:1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Entonces vemos que se amarga el espíritu, se amarga el alma, ¿verdad? Hay queja. Entonces, realmente aquí por esto que estamos leyendo estaba en una fuerte depresión Job, ¿sí? Entonces, la amargura es una condición de depresión, gritas, te enojas, te quejas, ¿verdad? Etcétera. Job 21:25 dice, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Entonces también amargura de ánimo, ¿sí? Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Nos dice Isaías
38, vamos a leer del 15 al 17. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. ¿Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma? Entonces, aquí la amargura te impide andar en humildad, ¿sí? La humildad es fruto del Espíritu Santo. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, con E minúscula. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, aquí una raíz de amargura puede irrumpir la paz, ¿sí? La paz es fruto del Espíritu, ¿sí? Pero si hay una raíz de amargura, cuidado. Por eso dice, mirad bien, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. Entonces acuérdate que para que un árbol crezca, para que una plantita se dé, se requiere la raíz, porque es ahí donde está la sustancia de lo que se alimenta, la savia, la esencia, ¿sí? Entonces, si hay una raíz de amargura, no sé si por envidia, si por avaricia, si por fornicación, si por homicidios, por alguna de las maldades que esté en el corazón, acuérdate que esas maldades leudan, ¿sí? Toda la masa. Entonces se puede perder, se impide alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, ¿verdad? Va a mermar, va a irrumpir, va a quebrantar lo que haya de fruto del Espíritu. En este caso, dice la paz, ¿verdad? Nos dice Jeremías 4:18. Vamos a leer desde el 17. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Adonai. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón, hasta lo más profundo, ¿sí? Entonces, aquí la amargura es por la maldad del corazón, ¿sí? Y entonces, nosotros vemos que en Jesucristo no hubo nada de amargura, ¿sí? ¿Por qué? Porque su corazón, ¿verdad? En su corazón no había maldad. Entonces, Dios nos quiere regresar y quiere hacer de nuestro corazón un corazón como el de Cristo, ¿sí? Que nosotros experimentemos, ¿verdad? Lo que es ser Cristo. Uh-huh. Nos dice aquí amargura 8563 tamrur, amargura, amargo, ¿sí? Como colectivo dice. Y nos dice Oseas 12:14, dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Entonces quiere decir que seguramente había gritos, insultos, guerras, derramamiento de sangre, ¿no? Dice, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. A su Señor le pagará, y su Señor le pagará su oprobio. Entonces fíjate que pues no es nada bueno la amargura, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que hemos quizá vivido de apariencias y cuando llegamos a la iglesia somos bonitos, sabemos cómo comportarnos. Cuando vas a tu trabajo sabes también cómo comportarte. Cuando vas a la escuela sabes cómo comportarte. Cuando te habla tu jefe sabes cómo comportarte. Pero la pregunta es, ¿realmente así eres tú? ¿Sí? Jesucristo fue de una sola pieza, de una sola pieza. Uh-huh. Aquí, fíjate bien, amargura 4846, Merorá, que dice bilis, veneno de una serpiente, hiel, ¿sí? Entonces Job 13:26 nos dice,
¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Entonces, quiere decir que muchas veces, ¿verdad? Volver al pasado es algo que te va a traer amargura, ¿sí? Porque te pasaron cosas desagradables y casi siempre el enemigo te lleva a lo desagradable, ¿sí? Y vuelves a sufrir y te vuelves a amargar y te vuelves a resentir. Es decir, vuelves a sentir lo que sentiste en ese pasado, ¿sí? Entonces, dime, el espíritu limpia y tú vuelves a ensuciar. El espíritu limpia y tú vuelves a ensuciar el corazón. No, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque volver al pasado, un pasado destructivo de dolor, de sufrimiento, etcétera, etcétera, es amargura. Uh-huh. Dice del Hebreo 4472, Mamrod, que dice amargura, calamidad. Dice Job 9:18, dice, no me ha concedido que tome aliento, sino me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Entonces, bueno, aquí está él delante de Dios, ¿verdad? Aquí amargura de 4784, que es Mara, fíjate bien, raíz primaria, amargo, desagradable, rebelarse. Entonces, quiere decir que cuando una persona se revela es porque hay amargura, ¿sí? Amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Entonces, una persona rebelde, una persona en rebelión, tiene amargura. Nos dice aquí Job 17, vamos a leer 1-2. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Bueno, se ve que tuvo muchos días en depresión, Job, ¿sí? Aquí, amargura, 2556, Hametz, raíz primaria, dice ácido, en sabor, agrio, dice fermentado, áspero, leudado, leudarse, violento, hombre violento, amargura, llenarse de amargura, ¿sí? Nos dice Salmo 73:21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Entonces, pues yo no sé si muchas veces, o sea, estas punzadas viene a ser algo incisivo, mordaz, como algo que roe, algo cáustico, ¿sí? A eso se refiere en cuanto a punzadas. Amargura 4470, memer, dice que es de una raíz que no se usa, que significa afligirse, tristeza, amargura. Entonces, hay una tristeza que es por amargura. Uh-huh. Ya vimos que hay una tristeza, un dolor que es por idolatría, ¿sí? Hay tristezas o dolores que son reales, es decir, producto de una circunstancia, ¿verdad? Pero entonces hay tristezas que son por amargura. Uh-huh. ¿Cuántas veces la persona no se va al pasado, un pasado de dolor y sufrimiento, y como no lo ha superado, ¿verdad? Vuelve a llorar y vuelve a sentirse triste y se vuelve a deprimir más, porque en sí la amargura ya es depresión. ¿Sí me explico? Dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz, es decir, de su madre, tristeza de su madre, ¿sí? Amargura de su madre, ¿sí? Aquí, amargura del griego, aquí sí,
4088, picria, que es punzante. Ya dijimos que es incisivo, cáustico, mordaz, satírico, ¿verdad? Que va a lo más profundo. Entonces, hay palabras de amargura que penetran, por eso te digo que viene a ser como un golpe, ¿verdad? En lo más profundo a tu fe, y esto, ¿verdad? Induce una explosión emocional, ¿sí? Y si no hay perdón, no lo puedes superar, ¿sí? Dice punzante, específicamente veneno, amargura. Nos manda a 4089 picros, que es mediante la idea de atravesar, perforar, agudo, puntiagudo. Sí, como un instrumento punzocortante. O sea, va y atraviesa, ¿verdad? Lo más profundo de tu corazón. Sabe dónde darte. ¿Sí? Amargo. Y nos dice Hechos 8:23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces vemos que la maldad es una prisión, la maldad o las maldades son cautiverios, ¿verdad? Y producen amargura y por lo tanto rebelión. Ya vimos que la rebelión, entonces, en alguno de los significados, ¿verdad? Trae amargura, ¿sí? Nos dice Romanos 3:14, vamos a leer desde el 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Sí? Entonces vemos que la boca aquí viene a consumar la maldad que hay en el corazón. ¿Sí? Nos dice Efesios 4:31. Desde el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Y bueno, Hebreos 12:15, vamos a leer desde el 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y entonces se fue resentido, ¿verdad? Y se casó, ¿verdad?, con quien no debía por amargura. Entonces, mis hermanos, pues es muy importante que nuestro corazón sea limpiado de todo ello. De todo ello para que realmente pueda manifestarse lo que es el fruto del Espíritu como iglesia, ¿sí? Y que realmente, ¿verdad?, veamos crecimiento. Veamos lo que Dios tiene preparado para cada uno y para la iglesia y como cuerpo de Cristo. Mis hermanos, yo los bendigo con bendición de lo alto. Benditos sean del Dios vivo y verdadero en su levantarse, en su acostarse, en su entrar, en su salir. Bendiciones.